Y continuamos en nuestro estudio verso a verso a través del libro de Hechos. Cada domingo estudiamos el libro de Hechos en orden cronológico, verso a verso, capítulo a capítulo. Y la semana pasada terminamos el capítulo 19 y el día de hoy entramos en el capítulo 20. Y como que de poquito a poquito se empieza a sentir como que vamos llegando más hacia el final de la historia de Hechos. A pesar de que aún le queda mucho al libro, ya estamos entrando casi en la etapa final del libro. Y hoy en el capítulo 20 vamos a ver cómo Pablo continúa su tercer viaje misionero. Recordamos que este tercer viaje va a ser su último viaje antes de ser capturado, antes de ser encarcelado. Y mientras nos acercamos al final de este viaje misionero, hoy nos toca un tema bien importante. Es tiempo de avanzar. Ese es el título del mensaje de hoy. Es tiempo de avanzar. Y le he puesto este título debido a que vimos que en el capítulo 19 hubo un problema muy grande con Pablo, con sus amigos, y de hecho varios de sus amigos salieron perjudicados en este problema, un gran alboroto que hubo en Éfeso. Y sin embargo, ahora vemos que esa tormenta pasa y Pablo decide que es tiempo de continuar, es tiempo de seguir avanzando. Y esta es una lección que muchos de nosotros necesitamos recordar muchas veces. Después del tiempo de prueba, tribulación, problemas, es tiempo de continuar, es tiempo de avanzar. Dios tiene muchas cosas por delante y no debemos de vivir en el ayer, sino en el presente y con la mira puesta en lo que Dios tiene en el futuro. Así que vamos a dividir el estudio en dos principios que podemos observar. Primero vamos a avanzar con los que amas, después avanza en tu llamado. Estos son dos principios en los cuales vemos que Dios bendice a Pablo porque decide avanzar y continuar, proseguir en la carrera que el Señor tiene para él por delante, y Dios lo bendice grandemente. Así que vamos a entrar en el punto número 1. Avanza con los que amas, versículo 1. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Inicia este versículo 1 recordándonos lo que había pasado. Dice: después que cesó el alboroto, inicia. Recordamos que hubo un gran alboroto en contra de Pablo, ya que su predicación estaba haciendo que muchos dejaran de creer en los ídolos. Recordamos que está en Éfeso, donde está Diana de los Efesios, y una gran cumbre de idolatría alrededor de todo esto. Y entonces la predicación de Pablo está siendo efectiva, está siendo poderosa. Las personas están haciendo a un lado sus ídolos, pero el problema es que estaba arruinando el negocio de los que se dedicaban a fabricar ídolos de plata. Entonces estas personas que se dedicaban a esto se reúnen y crearon un gran alboroto, juntaron una gran trifulca en contra de Pablo, y a pesar de que no agarraron a Pablo, sí agarraron a algunos de sus amigos más amados. Y este alboroto fue tan grande que el alcalde llamado Alejandro se preocupaba incluso de que la magnitud de este problema fuera a llamar la atención de las autoridades romanas y tuvieran que involucrarse. Entonces fue un problema grande el que armaron estos plateros en contra de los cristianos. No fue cualquier tipo de alboroto, fue de verdad uno muy grande. Así que dice el verso 1 que todo este alboroto por fin se calmó, se paró, cesó el alboroto, dice. Y entonces lo primero que Pablo hace es llamar a los discípulos, porque sabía que habían padecido persecución, porque sabía que habían sido amedrentados, habían sido intimidados. Y entonces me imagino la gran preocupación de Pablo por los discípulos, sobre todo por los que habían resultado víctimas del alboroto. Y recordamos que Pablo durante ese problema quería salir a ayudarles y no lo dejaron, no le permitieron salir. Y Pablo se encontraba en medio de esa situación atado de manos sin poder ayudar a aquellos que amaba. Y entonces
lo primero que hace una vez que cese este alboroto es ir con ellos, llamarlos, hacer una junta. Y entonces dice que los exhortó y que los abrazó. Es interesante esta palabra exhortar, cómo se utiliza el día de hoy. Porque, sí o no, la mayoría de las veces tenemos la palabra exhortar como regañar. Como, uy, el pastor te quiere exhortar. Híjole, no. Y si tú crees que exhortar es regañar, pues entonces este versículo sería muy raro. Porque después de que los discípulos pasaron un tiempo bien difícil con todo este alboroto, que fueron amedrentados, que fueron intimidados, y lo primero que hace Pablo cuando los ve es regañarlos, como que no checa mucho, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Tenemos una idea errónea de la palabra exhortar. Exhortar significa animar. Esa es la traducción de exhortar. Cuando la Biblia dice que exhortes, no está diciendo regaña, sino está diciendo anima. ¿Cuántas veces no hemos malinterpretado eso? Exhortar a alguien para que deje un pecado no es regañarla para que deje el pecado, es animarla a que deje un pecado. ¿Y cómo cambia todo eso, el panorama entonces, no? Es decir, que el enfoque no está en lo negativo, sino en lo positivo de obedecer a Dios. Porque qué gran diferencia es que alguien venga y diga, no, pues eres un borracho y nunca vas a cambiar y arrepiéntete porque a Dios no le agrada eso y si sigues por ese camino te vas a ir directo al infierno. A que alguien te diga, ¿sabes qué? A Dios no le agrada lo que haces. Pero a pesar de eso, Cristo te sigue amando. Y si tú decides obedecerlo, Él va a transformar tu vida y Él va a restaurar tu familia. Porque Dios no te ha desechado. Él te está llamando para que regreses a Él. ¿Cómo cambió la cosa? ¿No? En uno es condenar, y en el otro es acercar a Dios. Porque créeme que Dios no quiere que tú regañes a alguien para que se sienta condenado y se termine alejando más, sino para que tú animes a alguien a que regrese a Dios y se sienta bienvenido a la familia y entonces Dios pueda transformar su vida. Eso es exhortación. No lo estoy aplastando, no estoy pateando al caído, estoy animándolo a que se levante. Y probablemente esa sería una buena definición de la palabra exhortar. No patear al caído, sino animarlo a que se levante. Entonces, ¿existe un momento para regañar? Sí. La palabra que vas a encontrar en la Biblia, que sí es sinónimo de regañar, es reprender. Cuando la Biblia dice reprende, ahí dice, pues ahora sí, firme con mano dura. Y hay momentos para reprender, pero tenemos que diferenciar los términos, no son sinónimos. Y antes de reprender, tienes que exhortar. No puedes llegar a reprender, a cachetear, si primero no has animado, si primero no has exhortado. Entonces vemos aquí que Pablo exhorta a los discípulos, los abraza, es decir, que les dio ánimos y les demostró su amor, pero después se despidió y dice que continuó hacia Macedonia. Pablo ya había pasado 2 años en Éfeso. Todo esto que vimos que pasó en Éfeso, capítulo 19, desde que llegó, pasaron 2 años en este capítulo de la vida de Pablo. Y fueron muy fructíferos. Dice que en todo ese tiempo el evangelio se dio a conocer en toda Asia. Dice que predicó primero en la sinagoga, luego empezó a predicar en una escuela. Y a pesar de todo el fruto y lo bueno que fue ese tiempo en Éfeso, Pablo sabe que ya es momento de avanzar. Pablo sabe que es momento de continuar. Entonces se rodea de aquellos que ama y se despide. Y creo que esto es algo muy bueno. Cuando pasamos por tiempos difíciles, como lo que acaba de pasar en Éfeso con Pablo, todo este alboroto, el dolor de ver que amedrentaban a los que él amaba sin poder hacer nada, esa impotencia. Después de que pasan tiempos difíciles, es bueno buscar aquellas amistades en la fe que amamos. Yo estoy seguro que aquí dice que Pablo los animó a ellos, pero estoy seguro que ellos también lo animaron a él y se consolaron unos a otros.
La peor cosa que puedes hacer en tiempos difíciles es alejarte de tu familia en la fe. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando tenemos cargas muy grandes, la palabra nos dice que las llevemos a Cristo, porque dice su palabra que su yugo es fácil y que su carga es ligera, pero también nos ha llamado a apoyarnos unos a otros. Entonces, si yo tengo una carga, la puedo compartir con mi hermano, que puede orar por mí, que puede animarme, que puede exhortarme, que me puede dirigir a la verdad, que puede darme una palabra que venga del Señor. Pero si yo me alejo de mis hermanos en la fe, entonces, ¿quién me va a ayudar con mis cargas? La comunión unos con otros, el compañerismo, las exhortaciones, las palabras de ánimo, incluso uno que otro regaño, ¿por qué no? Son increíblemente necesarios para nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Para eso somos un cuerpo. Para eso Cristo nos hizo familia. Fíjate que dice 1 Corintios 12, 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Fíjate qué importante es este versículo. Así que ya sea que te estés gozando, un momento súper padre en tu vida, o ya sea que te estés doliendo, una de las épocas más oscuras en tu caminar, nosotros estamos aquí para gozarnos contigo o para dolernos contigo y consolarte. No tienes que pasar por ninguna situación estando solo o sola. Cristo no solamente nos hace sus hijos, sino que nos hace también familia, los unos con los otros. Y vemos que esto está sucediendo aquí. Pablo junta a sus discípulos para animarse, para abrazarles, y ahora está listo para avanzar. Versículos 2 al 6. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlas con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Fíjate qué hermoso. El Señor pone en el camino de Pablo a más personas para que lo acompañen en el viaje. Menciona aquí Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo. Estás buscando un nombre para tu hijo, que hay varias opciones. Timoteo, Tíquico, Trófimo. Y al final Lucas se incluye, porque nos damos cuenta que Lucas empieza a hablar una vez más en primera persona. Y dice, y nosotros nos adelantamos. O sea que ahorita Lucas está viajando junto con Pablo para que se encuentren con toda esta banda. Así que ahora Pablo tiene 8 varones viajando juntamente con él. ¿Te acuerdas cómo empezó el viaje misionero? Eran 3 personas. Era Pablo, Silas, Timoteo. Y después se deshicieron y todo eso. Desde el primer viaje la compañía era un problema. Desde el primer viaje misionero, cuando Pablo salió con Bernabé y lo acompañaba Juan Marcos, empezando Juan Marcos se fue y los dejó solos. Y vemos que era un conflicto constante de Pablo el tener que continuar sus jornadas solo o con poca compañía. Y ahora el Señor le da la bendición de ir con 8 varones para apoyarle en su viaje misionero, que es su tercero y último. Y es hermoso porque Dios pone personas en tu vida para animarte, no las hagas a un lado. Dios no desea que te sientas solo en tiempos difíciles, sino que desea que avances,
y pone en tu camino personas para apoyarte. Y un dato curioso, entre estos nombres que se mencionan, hay dos nombres que resaltan: Aristarco y Segundo. Y tú me dices, bueno, ¿por qué resaltan? Porque estos dos son un contraste. Por un lado, Aristarco es un nombre de una persona adinerada. ¿Cómo sabemos eso? Porque era común que las personas que tenían relación con la aristocracia nombraran a uno de sus hijos Aristarco, por lo cual Aristarco era un nombre popular en familias de dinero. Y por otro lado, Segundo no era en sí un nombre, sino era un título de esclavo. En una casa, al esclavo de mayor rango se le apodaba primero, y al que le seguía en segundo rango se le llamaba segundo. Y muchas veces se adoptaba este título como su nombre. Por lo cual tenemos ahí estos dos nombres juntos que hacen a un lado la barrera de las clases sociales y nos muestran cómo en el cuerpo de Cristo no nos regimos por niveles económicos. Todos somos uno en Cristo y familia los unos de los otros. Así que vemos que el equipo misionero de Pablo ahora tiene mucha variedad de personas. Y esto los une simplemente porque lo que nos une no es un nivel socioeconómico, no es un gusto en particular, no es un equipo de fútbol, porque si hablamos de equipos de fútbol seguramente la iglesia se divide. Pero es Cristo lo que nos une. Así que es tiempo de avanzar. Dile a la persona que tienes junto a ti, es tiempo de avanzar. Recuérdaselo. Y sabes, Dios pone personas en tu caminar, hermanos en la fe, para ayudarte a llevar tus cargas. No las apartes, no las hagas a un lado. Disfruta de la compañía de tus hermanos en la fe y aprovecha sus exhortaciones, aprovecha sus palabras de ánimo. Ahora, moviéndonos al punto número 2 del estudio, es avanza con tu llamado. Vamos, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos esta frase, partir el pan. Siempre que en la Biblia se menciona partir el pan en el libro de Hechos, se refiere a la Santa Cena. Se refiere a que se reunían, como el Señor les dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces se reunían para partir el pan, la copa de vino y continuar con el mandamiento que Jesús les había dado a sus discípulos, que continuaran haciendo hasta que Él regresara. Y aquí vemos que Pablo continúa con su llamado, continúa con el llamado que Dios le ha dado de enseñar la palabra. No importa cuántas tormentas, cuántas tribulaciones, cuántas pruebas Pablo ha tenido, y le faltan un chorro todavía en el libro, pero siempre después de cada una de ellas él se ha levantado y ha continuado su llamado, ha continuado predicando. Incluso cuando vimos en un momento en el que ya no tenía ganas de predicar la palabra, y entonces vemos que Dios le habla y Dios lo consuela y le da ánimos para esto, para predicar su palabra. Pero siempre se levantó, siempre continuó su llamado. Y sabes, muchas veces el enemigo va a tratar de dominarte, en el sentido de engañarte en tus pensamientos, meterte desánimo, hacerte sentir derrotado, hacerte sentir apachurrado, incluso llenarte de autoconmiseración. Ay, pobrecito de mí, cómo me han lastimado y esto te tiene en el suelo y esto no te permite levantarte. Y todo esto tiene un propósito del enemigo, que es distraerte del llamado que Dios tiene para tu vida. Y quizás tú te encuentres en una situación similar en este momento, en la que te está costando trabajo levantarte, te está costando trabajo proseguir. Y es importante que recuerdes esto: Dios tiene un llamado para tu vida, un llamado que le va a traer honra y gloria a Él, un llamado que va a bendecir a muchas personas.
Y quizás lo conozcas, quizás sepas cuál es tu llamado, o quizás no tengas idea de cuál es. Pero tienes que saber eso. El enemigo va a hacer todo lo posible para que no avances. Y entonces te distraigas del llamado que Dios tiene para tu vida. Porque sabes algo, Satanás tiembla cuando alguien está llevando a cabo el llamado de Dios en su vida. Cuando tú estás obedeciendo la voz de Dios y estás obrando el llamado que Dios tiene para tu vida, entonces el enemigo está perdiendo la batalla. Y el enemigo no quiere perder la batalla, entonces va a tratar de distraerte de que hagas la voluntad de Dios y que no te levantes. Y si él puede evitar de alguna manera retrasar ese llamado o incluso evitar que lo cumplas, él va a tratar de hacerlo. Pero es una promesa que Dios tiene un llamado para tu vida. Mira que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Esta palabra hechura suya es una palabra en griego que es poema. Y es la palabra de la cual agarramos poema. Entonces está diciendo aquí, de cierta manera, Dios nos creó como un poema para Él. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios te crea de esta manera y prepara buenas obras. Ya están ahí, o sea, ya está listo. Simplemente tienes que empezar a caminar en esas buenas obras. Ese propósito que Dios ya tiene para tu vida, que es bueno. Así que levántate porque es tiempo de avanzar. Es tiempo que le digas al Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es el llamado para mi vida? ¿Qué deseas que yo haga para tu gloria? Cuando tú haces esto, hermano, en medio de una tribulación o después de una tribulación, ya tienes la batalla ganada. Porque el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Así que Pablo decide que es tiempo de avanzar y continúa su llamado. Dile a la persona que tienes junto a ti, es tiempo de avanzar en tu llamado. Pablo continúa con su llamado y se reúne en una casa para enseñar la palabra de Dios. Dice aquí, para partir el pan, o sea, para tener ese tiempo de comunión, de Santa Cena. Y viene una prueba un tanto chusca. O sea, incluso se me figura como una patadita de ahogado del enemigo. Porque no quería que Pablo continuara con su llamado, entonces busca una manera de robarle la paz a Pablo, de robarle el gozo a Pablo. Y sabes, el enemigo va a tratar de robar tu paz y de robar tu gozo cuando decides levantarte y honrar a Dios. Y fíjate qué es lo que sucede aquí. Versículos 8 al 10. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¿Te imaginas qué cosa tan increíble? Pablo está súper entrado en la predicación. ¿Conoces esos pastores que se alargan mucho en sus predicaciones? Yo me imagino a Pablo aquí súper entrado, ¿no? Y ya la banda ahí media dormida, pues ya es bien noche. Dice que se alargó su mensaje, dice hasta la medianoche. O sea, se calcula que ellos estarían ahí reunidos alrededor de las 6 de la tarde, porque el domingo era un día laboral para ellos, entonces estarían terminando sus labores y reuniéndose. Entonces ponle tú alrededor de las 6 de la tarde hasta la medianoche, Pablo ya lleva como 6 horas predicando. Hasta que termina su mensaje a medianoche. Y no propiamente porque lo haya terminado, sino más bien porque fue interrumpido. Un joven que se durmió en su predicación, que estaba sentado en el borde de una ventana y se cayó desde el tercer piso. Yo creo que si este chavo no se caía, quién sabe hasta qué hora iba a seguir Pablo predicando. Debe ser como la mejor estrategia para
para cortarle el sermón al pastor, ¿no? A veces son los sugieres que están atrás y como que, córtale, pastor. O a veces los hermanos empiezan como que a toser, se empiezan a levantar al baño, pero aquí no hay falla. Hasta el muerto y se acabó el sermón. Lo malo es que este joven no se hizo el muerto, sí se murió. Pero Dios lo revivió, así que podemos reírnos de eso porque Dios lo levantó. ¿Okay? Pero recordemos que Hechos está escrito ¿por quién? Por Lucas, ¿no? ¿Y Lucas qué es? Un doctor. Y Lucas estaba presente en ese lugar porque acabamos de ver que Lucas está incluido una vez más en el equipo de Pablo. Entonces lo más probable es que Lucas es el primero que baja a revisar al muchacho que se cayó porque es el doctor que está presente ahí y lo declara muerto. Y es importante eso porque no, entonces no hay lugar a dudas de que pensaron que se había muerto, pero en realidad no, nada más estaba desmayado. No, porque está un doctor presente. Pero entonces Dios hizo un milagro cuando Pablo se echó encima del joven y entonces este joven volvió a la vida. ¿Y qué creen que hizo Pablo? Pues qué bueno que revivió porque todavía nos faltaba la Santa Cena. Y regresan. Fíjate, versículos 11 y 12. Después de haber subido y partido el pan, ya explicamos que partido el pan es la Santa Cena, y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. O sea, la mejor estrategia no funcionó con Pablo. Regresa, está vivo, está bien, pues vamos a la cena del Señor. Y dice que habló hasta el alba, o sea, hasta el amanecer, 6 de la mañana. Échale la cuenta, ¿cuánto tardó la predicación de Pablo? Así que no te quejes de que el servicio duró 1 hora y media. Los servicios de Pablo duraban 12 horas. Así que continúan en la Santa Cena, dice, y continuó predicando hasta el alba. Y es chistoso y es como, Pablo, no inventes, o sea, te estás pasando de lanza. Pero, ¿sabes? Me encanta porque esto es lo que Pablo era. O sea, esto es lo que Pablo hacía y esto es lo que Dios había llamado para que Pablo hiciera. Y entonces Pablo sabe salir de una de las situaciones más difíciles de ese gran alboroto en Éfeso y sabe continuar con su ministerio de la manera que solamente él lo puede hacer. Y sabes, Dios desea que avances en el llamado que él tiene para tu vida. En esta ocasión vimos que Pablo continuó su llamado aún después de la muerte de este joven. Y vemos en esta historia, el joven fue revivido milagrosamente, pero ¿y si no hubiera sido así? ¿Qué tan fácil es avanzar después de la pérdida de un ser querido? No es nada fácil, pero el Señor nos puede levantar aún en esos momentos. Y definitivamente hay un tiempo para llorar, y hay un tiempo para lamentar, vivir el duelo. Pero recuerda esto, el Señor aún tiene mucho por delante para tu vida. Y tiene planes que Él va a cumplir en ti. Esos planes que van a traerle gloria y honra a Él. Y planes que van a bendecir a muchas otras personas. Pero hay que reconocer cuando es tiempo de avanzar. Y quizás el Señor te esté diciendo esto a ti en esta mañana. Es tiempo de que avances. Es tiempo que salgas de esa depresión. Es tiempo que salgas de esta miseria en la que te sientes. Es tiempo que superes esto y continúes con el llamado que el Señor tiene para tu vida. Fíjate cómo terminan los últimos versículos. Versículo 13 al 16. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, el día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso
para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y vemos aquí cómo Pablo pasó todo este alboroto en Éfeso. Después hubo una parte que no mencionamos, pero dice que los judíos estaban buscándolo para matarlo. Entonces él ya no pudo continuar viajando por mar, sino que tuvo que seguir por tierra, porque había gente tratando de cazarlo para matarlo. Pasa este alboroto también, que se le muere el jovencito en medio de predicación. Pero dice, continúa, y sigue viajando, y sigue predicando la palabra de Dios. Y viene esta prueba que les digo, estos judíos trataban de matar a Pablo, y Pablo ya no puede viajar en barco. ¿Por qué? Porque se acerca la Pascua, y mucha gente está viajando en barco hacia Jerusalén, y mucha gente está tratando de matar a Pablo, judíos. Entonces todos los barcos que van hacia Jerusalén están retacados de judíos. Y Pablo en ese momento no es el más popular entre los judíos, porque predica que no es necesario ser judío para creer en Cristo. Entonces, sabiendo todo esto, tiene que viajar por tierra. Y tú puedes decir, híjole, pues le está lloviendo sobre mojado a Pablo. Pero ¿sabes algo? Pablo ya tenía la mirada puesta en los planes del Señor. Dice el versículo 16 que se propuso no pasar por Éfeso para no retrasarse más, porque ¿te acuerdas que Éfeso es uno de esos lugares que Pablo desde el principio oraba y trataba de predicar en Éfeso? Y el Señor la primera vez no se lo dejó y le dijo, no vas a Éfeso, vas a Macedonia. Y después de que va a Macedonia, por fin puede predicar en Éfeso, y se quedó 2 años ahí con mucho fruto, mucha predicación. Su tiempo ahí, casi toda Asia escuchó el mensaje. Entonces Éfeso es un lugar que Pablo ama para estar, pero él dice, no voy a pasar por allá, porque el Señor tiene un plan, y si me quedo allá, me voy a retrasar. Él sabía que no podía pasar por Éfeso y hacer una visita cortita. No era posible para él. Era un lugar que estaba realmente en su corazón. Y él quería llegar a Jerusalén. Y sabes, el Señor es quien está llevando a Pablo a Jerusalén. Porque Jerusalén va a ser el lugar en donde su tercer viaje se dé por terminado. Es el destino final de este viaje misionero para Pablo, Jerusalén. Después de Jerusalén, Dios va a usar a Pablo ya no en las calles, ya no en las sinagogas, sino ahora en lugares mayores, delante de reyes, delante de gobernantes, y finalmente en las cárceles. Porque en Jerusalén Pablo va a ser encarcelado y va a empezar todo ese proceso de presentar su defensa en frente al gobernador fulanito, presentar su defensa en frente del rey perenganito, etcétera, etcétera. Y viene todo ese proceso en la vida de Pablo, y el Señor lo va a usar ahí para predicarle a reyes, para predicarle a gobernantes. Y desde aquí vemos que Pablo ya tiene su mirada en este lugar. Ya tiene su mirada puesta en Jerusalén, en los planes que Dios tiene para él. Y sabes, Dios tiene planes. Tiene un llamado mayor para ti del que te imaginas. Pero Satanás quiere cegarte. Satanás quiere ponerte tropiezo. No se lo permitas. No permitas que Satanás retrase los planes que el Señor tiene para ti. Es tiempo de avanzar. Recuerda lo que hemos hablado. Si estás en dificultades, no te alejes de la iglesia, no te alejes de tus hermanos en la fe, no te alejes de aquellos que pueden darte una palabra de ánimo, una exhortación, un jalón de orejas si lo necesitas. No te alejes de tus hermanos, de tu familia. Estamos aquí para llevar tus cargas. Y recuerda siempre esto, la tribulación es momentánea. La tribulación es pasajera. Pon tu mirada no en lo pasajero, sino en lo eterno. Porque Dios tiene un llamado para ti. Y Dios tiene planes para ti. Y el reto de pasar tribulaciones es creer que hay algo mejor después de eso.
Y quiero terminar con un versículo, pero me gustaría que me acompañes en tu Biblia, Romanos capítulo 8, para que lo leamos todos juntos. Romanos 8:18. Subraya este versículo, escríbelo en una tarjetita, mételo en tu cartera. Romanos 8:18, lo vamos a leer todos juntos. ¿Están listos? ¿Sí? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Creo que esta es la mayor, o el mayor reto cuando estás en una prueba. Ponerte los lentes espirituales. Porque si te pones los lentes carnales, pues ves todo feo, pues todo se ve mal. En medio de una prueba, las cosas no están saliendo como quieres. Pero entonces te quitas esos lentes carnales y te pones tus lentes espirituales para ver lo que Dios está viendo, y entonces puedes confiar en esta promesa. Es momentáneo. Allá está la salida, simplemente tengo que aguantar un poco más. Y poner la mirada no en lo que se ve alrededor, sino en la perspectiva del Señor. Viene algo mejor después de esto. Es el reto cuando estamos en medio de una prueba, y es el reto que el Señor nos habla en esta mañana. Es tiempo de avanzar, es tiempo de poner la mirada en lo eterno y quitar los ojos de las cosas terrenales. Vamos a orar para terminar el estudio.